de ese archivo. Me gustaría que lean de ahí nomás, o de la clase también podría ser. Bueno, dentro de las enfermedades obstructivas, el EPOC, ¿verdad? Es muy prevalente, sobre todo que tiene una alta tasa de mortalidad, ¿verdad? Que viene a ser uno de los tres principales causas de muerte a nivel mundial, ¿verdad? En el 2012, 3 millones de personas murieron por EPOC, ¿verdad? Y por las comorbilidades también ayudaron para que haya más muertes por EPOC. El 90% de las muertes ocurren en los países en vías de desarrollo, o sea que estamos dentro de ese grupo, ¿verdad? Bueno, cuanto a la definición, el EPOC, una enfermedad como el asma también es una enfermedad obstructiva crónica, ¿verdad? Pero a diferencia que esta enfermedad sí es prevenible, obviamente que es tratable y se caracteriza por los síntomas respiratorios persistentes. La limitación del flujo aéreo que vamos a constatar con la espirometría, al igual que el asma, ¿verdad? Porque ambas son enfermedades obstructivas. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo a desarrollar un EPOC? Sabemos que el tabaco juega un papel principal en esta patología, sobre todo en los tabaquistas, porque hay también los no tabaquistas, ¿verdad? Entonces, los pacientes que fuman, evidentemente que van a tener más riesgo de padecer, ¿verdad? Por sobre todo, van a tener más anomalías en la función pulmonar. Y eso vamos a ver por medio de la afección, o sea, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, va a tener una disminución mayor que el resto de la población, ¿verdad? De los EPOC que no son tabaquistas. Bueno, otro tipo de tabaco tenemos el cigarrillo electrónico, que ahora está bastante de moda, el vape, la pipa también, la marihuana, ¿verdad? Son todos estos que van a producir a la larga un daño en el parénquima, que generalmente decimos que es enfisema, ¿verdad? Bueno, dentro de otras causas, está la contaminación atmosférica, ¿verdad? La contaminación ya sea por humo que proveniente de la leña, por ejemplo, están las pacientes de sexo femenino, o sobre todo, que cocinan a leña, ¿verdad? También en los países donde requieren calefacción, generalmente, antes se usaba más leña, ¿verdad? Ahora, con la mayoría, o sea que en estos tiempos se usan también muchos gases, pero la combustión es lo que genera este humo, lo que a la larga va a desarrollar, o sea que sobre todo las mujeres van a desarrollar EPOC, y se dice que que, o sea que se dice que este humo proveniente de la combustión de la leña y los demás se le llama como biomasa, exposición a biomasa, se le dice. Los factores genéticos también están presentes, por sobre todo un déficit de la alfa-1 antitripsina. Ustedes saben que el déficit de esta enzima produce enfisema, lo que a la larga va a producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La edad y el sexo, la edad, el envejecimiento en sí, vamos a tener luego algunos cambios, ¿verdad? Que se dan por la edad, que vamos a tener un poquito de enfisema y eso por el envejecimiento natural. El sexo femenino, acá menciona, pero por sobre todo el sexo femenino por la exposición a biomasa que dijimos de las mujeres que cocinan a leña. Hoy por hoy las mujeres cocinan más con el gas, ¿verdad? Entonces la mayoría de las pacientes que tienen EPOC por biomasa son generalmente adultas mayores. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que, o sea, que el tabaco, ¿verdad? Como principal factor, hay un índice que se dice, ¿verdad?
para tener más o menos clasificado al paciente tabaquista, ¿verdad? Y le preguntamos al paciente cuántos cigarrillos fumó por día. ¿Ven esta fórmula que está acá debajo? Cigarrillos fumados al día por años fumados. Y eso se divide por 20 y sale un número y ese es el índice. Cuando yo tengo un índice moderado que viene a ser de 10 a 20, entonces mi paciente tiene un riesgo moderado a tener EPOC. Ahora, si yo tengo un índice tabáquico mayor a 41, entonces este paciente probablemente va a tener sí o sí EPOC. Otros factores a desarrollar EPOC sería el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento, generalmente estos niños, los niños desnutridos, los niños prematuros que nacieron, ¿verdad? Generalmente ellos tienen enfermedades respiratorias a repetición, generalmente bronquitis. A la larga esto puede generar un EPOC. La posición socioeconómica se mostró que la pobreza, ¿verdad? Está muy asociado con el EPOC en el sentido de que los pacientes van a estar más en hacinamiento porque tanto los ricos como los pobres van a comprar cigarrillos, ¿verdad? Pero a diferencia que el que tiene un nivel socioeconómico más bajo va a comprar un cigarrillo tal vez con menos filtro, va a fumar en la casa más pequeña, menos aireado, este paciente probablemente va a ser desnutrido. Entonces, por ese conjunto de cosas, la posición socioeconómica tiene mucho que ver. Ahora, un paciente con asma y con hiperreactividad de las vías aéreas también puede tener, ¿verdad? Un paciente que inicialmente fue asmático puede desarrollar EPOC en el sentido que el asma es una hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Pero es reversible, o sea que responde a los broncodilatadores. No así el EPOC, que es irreversible. Acá tenemos más bien una figura de las mujeres que están expuestas. Se dan cuenta que tiene poca aireación. Generalmente se usan chimeneas y demás. Estas mujeres no tienen. Generalmente a los 10, 20 años de exposición, ellas ya tienen síntomas. Los síntomas más frecuentes que vemos: disnea, siempre. Tos crónica, que es una tos mayor a 3 meses, ¿verdad? Y la expectoración. La expectoración puede ser en moderada cantidad, en abundante cantidad o incluso escasa. Bueno, cuando yo tengo un paciente frente a mí, ¿cómo debo considerar que este paciente probablemente sea EPOC? Bueno, primero luego que tenga los 3 síntomas más frecuentes. Disnea, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene esa disnea? Si la disnea empeora con ejercicios y si la tos es intermitente, que a veces tiene más, a veces tiene menos. La producción crónica de esputo también, porque hace parte de la bronquitis, ¿verdad? Entonces, voy a decir, este paciente probablemente tenga EPOC y voy a preguntarle directamente si tiene algún factor de riesgo. Evidentemente que le voy a preguntar si es o no tabaquista, ¿verdad? Porque es el más común, ¿verdad? Otros que tengo que preguntarle en qué trabaja, la ocupación. La vez pasada hablamos, ¿verdad? Que algunos sobre todo seguridad, que están en las discotecas, en algunos casinos, ¿verdad? Entonces son pacientes que por más que no fumen, probablemente van a desarrollar EPOC, ¿verdad? Y preguntarle si tiene otra exposición a polvo, a otros humos, generalmente en los humos que se expiden en los silos también, ¿verdad? Y sustancias químicas que también pueden desarrollar. Los antecedentes familiares, vamos a preguntarle si tuvo bajo peso al nacer, eso sobre todo si es un paciente relativamente joven, ¿verdad? Le podemos preguntar si tuvo bajo peso al nacer, si tuvo infecciones
repetitivas en la infancia, ¿verdad? Que probablemente fue una bronquitis crónica. Entonces, todo eso nosotros vamos a juntar y a este paciente vamos a decir, es un probable EPOC, pero para eso tenemos que certificar con una espirometría. Las enfermedades obstructivas se diagnostican con la espirometría. Tenemos el índice acá, que es el FEV1 sobre la FVC, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. No sé si todos manejan la espirometría, en el programa no me piden, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante que ustedes manejen al menos los valores. Y que por sobre todo en la espirometría hacemos en 2 etapas. La primera etapa, que es sin el broncodilatador. La segunda etapa, que ya hacemos con el broncodilatador, generalmente salbutamol, ¿verdad? Generalmente decimos que tiene un patrón obstructivo, ¿verdad? Para que yo piense que mi paciente tiene una espirometría con un patrón obstructivo, tiene que ser menor al 70%. Ahí dice 0,7, pero en realidad es 70%. Una limitación persistente del flujo aéreo. Acá vemos, en el número 2, acá dice la relación entre el FEV1 y la FVC. Es baja, es menor al límite inferior de la normalidad. Si es inferior, indica una obstrucción, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Vemos el valor del FEV1 que nos salió en nuestra espirometría. Si es mayor a 70%, o sea que si es 70%, ¿verdad? Es una obstrucción leve. Ahora, si yo estoy con un valor entre 60 a 69, tengo una obstrucción moderada. Entre 50 a 59, obstrucción grave. Y a tener en cuenta que un valor menor a 35% es una obstrucción muy grave. Siguiendo con el diagnóstico del EPOC, ¿verdad? Le voy a pedir también una radiografía, teniendo en cuenta que la radiografía no es útil para hacer el diagnóstico de EPOC, porque lo que realmente es útil es la espirometría, pero yo tengo que pedirle para ver otros cambios radiológicos, ¿verdad? Para ver si este paciente tiene signos de atrapamiento aéreo. Voy a mostrar una radiografía. Esta es una radiografía normal. Ustedes ven, ¿verdad? Que la radiografía generalmente uno ve, ¿verdad? De adentro, de afuera hacia adentro. Uno generalmente ve, ¿verdad? La parte osteomuscular, ¿verdad? Y después uno va entrando, ¿verdad? Y la parte osteomuscular es muy importante tener en cuenta la disposición de las costillas, ¿verdad? Vemos las costillas que generalmente están arqueadas un poquito hacia abajo. Vemos ambos en el diafragma, el derecho que está un poquito más alto por el hígado. Luego el izquierdo, donde vemos la cámara gástrica. La silueta cardíaca, bastante importante que veamos, porque generalmente estos pacientes son pacientes adultos mayores, ¿verdad? Que van a tener otras complicaciones. Muy importante mirar si un paciente tiene cardiomegalia, mirar su índice cardiotorácico. Entonces, este es un esquema de una radiografía normal. Ahora entramos en esta radiografía de un paciente EPOC, ¿verdad? Que tiene un componente obstructivo. Ustedes se dan cuenta la disposición de las costillas, que están bastante distanciadas unas de otras. Hay un aumento de la distancia intercostal, ¿verdad? Las costillas están relativamente más rectas, ¿verdad? Que, miren esta anterior, está un poquito más curvada hacia abajo, ¿verdad? Sin embargo, esta, ven un poco que es un poco más inflado, parece, ¿verdad? ¿Por qué se ve así? Porque los pacientes EPOC
Al tener un patrón obstructivo, lo que realmente tiene dificultad es de exhalar el aire, ¿verdad? Tiene, por más que tenga una dificultad respiratoria, ¿verdad? Lo que más tiene dificultad es en sacar el aire, exhalar el aire. Entonces tiene un atrapamiento aéreo, que indica que este pulmón está súper inflado, ¿verdad? ¿Por qué? Miren su diafragma. Tenemos el hemidiafragma derecho que está casi a nivel del hemidiafragma izquierdo. Ven que no tiene tanta diferencia. En normalmente tiene que haber una diferencia entre el derecho, que tiene que estar más erguido, y el izquierdo un poquito más hacia abajo. Bueno, eso indica que el diafragma está hacia abajo para darle lugar a mi pulmón, que está bastante insuflado. No olvidemos de mirar la silueta cardíaca, ¿verdad? Este paciente tiene probablemente un índice cardiotorácico normal, ¿verdad? Porque generalmente, si son pacientes ya añosos, mayor de 50, 55, 60, generalmente pueden tener, ¿verdad?, una silueta cardíaca aumentada de tamaño. Y ahí calculamos el índice cardiotorácico. Al tener una silueta cardíaca mayor, un índice cardiotorácico mayor, probablemente tenga una cardiomegalia ese paciente, que se relaciona con la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que también es diagnóstico o sea, que también viene por disnea ese paciente. Un paciente cardiópata también viene por disnea. Y un paciente EPOC puede ser cardiópata, ¿verdad? Entonces es un conjunto de ambas cosas. Acá vemos otra radiografía. Ustedes se dan cuenta que el tórax pareciera un poco más cuadrilátero. Ese es el famoso tórax en tonel, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, esta radiografía, que es lo normal, se dan cuenta como es en un embudo. Embudo, ustedes dicen funil, ¿verdad? Ustedes dicen funil por el embudo, que tiene la parte superior un poco más estrecha. A diferencia de esta, mira cómo la parte del vértice, ¿verdad?, de ambos, del tórax, está bastante distanciado. O sea que tiene un tórax, una forma bastante cuadrilátera, ¿verdad? Y esto se da por la hiperinsuflación del pulmón. Acá nuevamente vemos que lo normal es que estaría un poquito más cerrado, un poquito con un ángulo más estrecho. Y vemos que acá está bastante dilatado, bastante, aumentado de tamaño. Acá a tener en cuenta de nuevo el hemidiafragma, ¿verdad?, que está bastante derechito. Ven acá el espacio intercostal, la distancia que tiene, ¿vieron? Esto generalmente se ve en los pacientes con enfermedades obstructivas, tanto en el asma como en el EPOC, ¿verdad? Este bien puede ser un paciente asmático o bien puede ser un paciente EPOC, ¿verdad? Si tiene antecedentes, este paciente viene con sibilancia y tiene antecedentes de ser fumador o ex tabaquista, podemos catalogarle y estudiarle como un EPOC, ¿verdad? Le hacemos espirometría y vemos dónde encaja. Acá es otra radiografía también de un paciente EPOC. Ustedes se dan cuenta que acá el vértice está un poquito disminuido de tamaño. Es un paciente que no tiene tanta hiperinsuflación. Acá en el pulmón derecho, por sobre todo, vemos esta hiperdensidad, ¿verdad? Son más densos, las imágenes son más densas cuando captan más radiaciones, ¿verdad?, en la radiografía. Y se ve más negro cuando no capta tanto. Por ejemplo, el aire tiene que salir negro porque no capta. En este caso, hay una hiperdensidad, ¿verdad? Y pues sobre todo tenemos que pensar si este paciente tiene o no neumonía. Tenemos que pensar, la hiperdensidad es o no una neumonía. Y vemos, ¿verdad?,
Teniendo en cuenta que un paciente con EPOC, que va a tener el parénquima pulmonar destruido, o sea, con enfisema, ¿verdad? Probablemente el síndrome de condensación pulmonar, o sea, la consolidación no se vea tan evidente como con un paciente que no estaba aquí, ¿verdad? Porque hay enfisema y destrucción del parénquima. En este pulmón derecho probablemente este paciente tiene una neumonía, porque acá vemos un broncograma aéreo. La imagen no es tan densa, pero podría catalogarse como una neumonía. En el pulmón izquierdo vemos esta imagen redondeada, hiperdensa, una imagen más densa, quiere decir que captó más radiación, ¿verdad? Entonces, probablemente yo a este paciente le tenga que pedir una tomografía para ver qué es esta imagen. Ustedes pueden ver acá por la radiografía que es una imagen redonda, tiene bordes, es decir, irregular, ¿ya? Y entonces a este paciente es muy importante pedirle una tomografía. Bueno, ya hablamos de la radiografía. ¿Qué es lo que podemos ver? La hiperinsuflación, el, el aumento del espacio intercostal, el aplanamiento de los diafragmas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Normalmente esta es la radiografía. Ahora, si yo tengo un paciente con esta radiografía, voy a pedirle una tomografía. Evidentemente que la tomografía no se pide a todos los pacientes POC, ¿verdad? Voy a pedirle a un paciente en que yo vi algo en la radiografía. Por ejemplo, esta última radiografía, ¿verdad? Que tenía una masa, ¿verdad? Aparentemente una imagen redondeada. Entonces, en este paciente sí yo voy a pedirle. Otro paciente que le voy a pedir es un paciente ya añoso, que tienen síntomas de que me sugieren una neoplasia. Pérdida del apetito, disminución de peso en forma involuntaria, tiene alta carga tabáquica. Entonces, a este paciente evidentemente le pido una radiografía. Al ver algo raro en la radiografía, una imagen que no es compatible solamente con EPOC, le voy a pedir una tomografía para constatar el grado de enfisema que tengo, ¿verdad? Para ver si este paciente no tiene alguna masa que me diga que puede ser un cáncer de pulmón, ¿verdad? Porque recordamos que el cigarrillo es una de las causas principales de neoplasias a nivel pulmonar. Bueno, aquí una tomografía, vemos bastante destrucción del parénquima, es un paciente con bastante enfisema. Este sería un enfisema panacinar, ¿verdad? Entonces, en este paciente sí le pedimos y vemos, ¿verdad?, el grado de lesión que tiene, por sobre todo. Alcanzan a ver estas imágenes, ven como los bordes son bastante finitos. Sobre todo tienen que fijarse lo que están en la periferia, porque estos pueden explotar y generar neumotórax. Acá tenemos otro, ven el grado de enfisema que tiene esta figura. Ven que tiene acá, ¿verdad?, solamente una pequeña trama que se une a la pleura parietal. Prácticamente este pulmón está unido por pequeños trazos de parénquima, probablemente fibróticos, que son los que le atacan. Acá nuevamente, esto generalmente cuando llega es demasiado grande se le llama ya también bullas. ¿Verdad? Este que está bien en la periferia son los más peligrosos, porque estos pacientes, si se esfuerzan demasiado, pueden generar o pueden producir neumotórax. Incluso yo llegué a tener pacientes que hicieron neumotórax por un acceso de tos, por ejemplo. Y era un paciente con importante destrucción, ¿verdad?, del parénquima y que ya tenían bullas. Vemos otra vez bastante destrucción, ¿verdad? Este ya es un enfisema panacinar, están presentes en todos los segmentos lóbulos. Y acá en rojo vemos una masa.
Una masa que tiene un borde irregular, bordes espiculados, que probablemente tiene mayor a 3 milímetros, entonces es una masa que a mí me tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque probablemente este paciente es también tabaquista. Sobre todo voy a estudiarle a este paciente para hacer una biopsia para que se vaya a anatomía patológica. Este nada más es para... Bueno, con respecto, ¿verdad? Al diagnóstico diferencial del EPOC, ¿verdad? Tengo que pensar si es un asma también, ¿verdad? Porque es una de las más importantes enfermedades pulmonares obstructivas, ¿verdad? Y tenemos que preguntarles, ¿verdad? Sus antecedentes. Si es asmático, preguntarle si tuvo o tiene rinitis alérgica, tiene alergia a otros alergenos, por ejemplo, ¿cómo le voy a decir? Los cambios de clima, por ejemplo, preguntarle, ¿verdad? Y si se presentó durante la infancia o no, ¿verdad? ¿Cómo fue su infancia de este paciente, ¿verdad? O preguntarle si tiene exposición laboral también es bastante importante. Bueno, este sí es un paciente eh, relativamente joven, ¿verdad? Voy a pensar. Pero si es un paciente que ya es añoso y ya es tabaquista, evidentemente que le voy a pedir ya una espirometría para confirmar. Pero si este paciente añoso, aparte de todo eso, probablemente tenga también una cardiopatía. La insuficiencia cardíaca es una causa importantísima de disnea, ¿verdad? Es una pelea siempre en la urgencia, ¿verdad? De quién le ve, porque si tiene disnea, vienen los internos y te traen. Doctora, este paciente tiene disnea y le traigo porque tiene disnea, pero la disnea puede ser de origen pulmonar como cardiológico. En una insuficiencia cardíaca hay que ver si este paciente tiene edema de miembros, si tiene o no hepatomegalia, si tiene, si a la ocultación cómo está este paciente, tiene sibilancias, tiene roncos, y hacer la diferencia, que puede ser una insuficiencia cardíaca o puede ser una exacerbación de POC. Las bronquiectasias también son una parte de diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta que la bronquiectasia no es una entidad aparte, sino que es consecuencia o es secundaria a otras patologías. El EPOC generalmente cursa con bronquiectasias, pero generalmente tenemos que diferenciar si es bronquiectasia de otra etiología o de una enfermedad pulmonar. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente tienen, o sea, que son broncorreicos, van a tener expectoración. La tuberculosis también, ¿verdad? Entra dentro del diagnóstico diferencial porque generalmente estos pacientes son tabaquistas, ¿verdad? Bronquiolitis obliterante, eso generalmente en los niños lo que más se da y en los no fumadores. Y la panbronquiolitis difusa también tenemos que tener en cuenta. Generalmente acá en nuestro medio casi no vemos o casi no es diagnosticado. Probablemente sea eso. Bueno, dentro de todas las pruebas que yo le voy a pedir a mi paciente, ya le pedí una espirometría que es para confirmar y ver el grado de obstrucción, ¿verdad? Luego le pedí una radiografía para ver si tiene cardiomegalia, si tiene hiperinsuflación, si tiene otros signos radiológicos importantes que me sugieran al menos que tiene bronquiectasia, que tiene alguna masa sugerente a neoplasia, ¿verdad? Dentro del cribado de EPOC del screening, la OMS también introdujo la prueba del déficit de la alfa-1 antitripsina, porque es un generador de enfisema importante y se llegó a diagnosticar bastante
bastante pacientes con esta afectación. Sobre todo a los que tienen enfisema así en un grado más elevado, ¿verdad? Lo que también voy a pedirles son biomarcadores. ¿Qué son en los biomarcadores? Si yo sospecho, ¿verdad?, que yo tengo un paciente con EPOC, ya le pedí su espirometría. Este paciente probablemente cuando viene a la urgencia no va a estar en condiciones de hacer una espirometría. Pero yo le voy a pedir ya un hemograma. ¿Y qué voy a ver? Si hay o no algún indicador de alguna infección, ¿verdad? Puede ser glóbulos blancos elevados, neutrofilia. Vamos a pedirle también PCR, ¿verdad? Que es un indicador de alguna inflamación, ¿verdad? Acá dice procalcitonina. No siempre se pide, ¿verdad? Porque casi no siempre hay en el hospital, pero es un indicador y es también un reactor de fase aguda de la inflamación, ¿verdad? Sobre todo si en un paciente que está infectado y yo le quiero tratar con algún antibiótico. Entonces yo tengo que certificar mi inflamación. Los eosinófilos en sangre juegan un papel bastante importante porque entra dentro de la cascada inflamatoria, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que es un marcador importante sobre todo para el uso de corticoides inhalatorios. Bueno, dentro de la clasificación del EPOC tenemos los GOLD, ¿verdad? Este es el más nuevo de este año, que vemos la limitación del flujo aéreo, ¿verdad? Que es ¿qué hacemos con la espirometría, ¿verdad? Si yo tengo un FEV1, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor a 80, es leve. Si tengo entre 50 y 79, probablemente yo estoy frente a un GOLD 2, que es moderado. Un GOLD 3 ya es grave y va entre el 30% y menor de 50%. Ahora un GOLD 4 es un paciente que con una obstrucción bastante grave, tiene un FEV1 menor al 30% del valor esperado. Este valor esperado varía de acuerdo a cada paciente, de la etnia. Sería el límite inferior de la normalidad esperado para tal tipo de paciente. De la raza también depende, de la altura y del índice de masa corporal. Bueno, evaluando a este paciente, ya le hice su espirometría, ya me dio los valores, ¿verdad? Ya le catalogué yo en leve, moderado, grave. Ahora le hago una evaluación, ¿verdad? Que generalmente él va a marcar, ¿verdad? Cómo son los síntomas que tiene, ¿verdad? Totalmente por el síntoma que tiene, ¿verdad? Le pregunto sobre la tos. Tose mucho, tose poco, ¿verdad? Entonces él va marcando o puntuando, ¿verdad? De acuerdo a lo que tiene, de 0 a 5. Si tiene o no mucho catarro, si siente o no presión torácica, y si le cansa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, una escalera, ¿verdad? Entonces, va marcando de 3, 4, 5, los que no tiene 0, y le vamos a ir preguntando incluso si tiene dificultades para hacer tareas leves, las tareas domésticas, ¿verdad? Que son las más leves, así que no le va a exigir tanto esfuerzo. Y vamos puntuando, ¿verdad? Toda esta puntuación después nosotros llevamos para clasificar a nuestro paciente. Bueno, ahora tenemos, ¿verdad? Acá un cuadro, un esquema de cómo nosotros le vamos a evaluar. Acá dice, ahí arriba en amarillo dice el instrumento de evaluación ABCD refinado. ¿Por qué dice refinado? Porque en ediciones anteriores el GOLD no puso tantas variables, ¿verdad? Solamente puso el de la espirometría y demás. Y ahí clasificó. Pero ahora entra más variables. Entra los síntomas, las exacerbaciones y todo eso se va puntuando
para encajar a mi paciente, ¿verdad? Si yo tengo, ¿verdad? Ya un paciente con una espirometría, ¿verdad? Yo ya digo, sí, es un paciente con GOL2, tiene un FEV1 de 60, ¿verdad? Entra en el GOL2, ¿verdad? O los demás, no importa eso. Entonces ya digo, este paciente, vamos a ver dónde encaja. Y le voy a preguntar sus síntomas de acuerdo con este cuadro, ¿verdad? Este generalmente voy a sumar los puntos. Y de ahí pregunto otra vez, le pregunto, ¿tuviste exacerbaciones durante el año? ¿Cuántas veces? ¿Una o dos? ¿Necesitaron internarte? Entonces voy en caja. Acá en el GOL 1, por ejemplo, acá dice el MRC, nada más es una escala de Disney. Una escala de Disney, que en la escala de Disney, por ejemplo, en reposo no tengo Disney, entonces es 0. A actividades leves no tengo Disney, entonces es 0 también. Y si actividades moderadas yo tengo Disney, entonces es 3, ¿verdad? La escala de Disney normal, el score del Disney, que va de 0 a 4, no sé si recuerdan, el 4 es ya cuando tiene Disney en reposo. Entonces voy encajando este paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un GOL2, ¿verdad? Probablemente este paciente va a entrar acá, en el A, siendo el A el más leve, y vamos subiendo A, B, C y D, siendo el D un GOL4, que en mi espirometría voy a tener un índice menor de 30%, ¿verdad? O sea, un FEV1 menor a 30%. Entonces, este paciente probablemente yo le voy a diagnosticar con un EPOC GOL4D, ¿verdad? Que probablemente este paciente tenga muchos síntomas y tenga 2 a 3 exacerbaciones, incluso 1 o más hospitalizaciones. O sea que el grado más grave sería el GOL4D. No sé si me entienden, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, sí, no hay problema si me quieren hacer alguna pregunta, porque esta parte un poquito, como que la espirometría todavía ustedes no manejan mucho, es un poco abstracto, pero no le voy a complicar. Al menos solamente quiero que sepan que el GOL4 es el grado más grave, ¿verdad? Donde tenemos un FEV1 menor a 30, donde tengo más síntomas, donde tengo más exacerbaciones, donde tengo mayor cantidad de internación. Bueno, ahora voy a pensar en mi medicación, ¿verdad? En un paciente con EPOC, claramente yo le voy a tratar con broncodilatadores, ¿verdad? Al igual que el asma. Pero acá voy a tener en cuenta otras cosas. Bueno, ahora vamos a citar un poquito de los broncodilatadores de acción corta. Les puse este cuadro porque la vez pasada no les mostré cuáles son, ¿verdad? Y este sirve tanto para el asma como para el EPOC, ¿verdad? Estos medicamentos. Los de acción corta, generalmente su sigla estaba, tenemos el salbutamol, el que más le conocemos, ¿verdad? El fenoterol, el lavaterol. Entonces, estos medicamentos generalmente se usan como rescate, ¿verdad? Porque el inicio de acción es rápida y generalmente son más para las exacerbaciones o según las necesidades de este paciente. Los de acción prolongada, generalmente, su sigla es LAVA, ¿verdad? El que más le conocemos es el formoterol. Ustedes se dan cuenta que acá tiene, por ejemplo, una duración hasta de 12 horas. Generalmente
dentro de todos estos medicamentos, entre el SABA, el salbutamol, el que más se usa, y entre el LABA sería el formoterol el que más se usa. Evidentemente que están los otros, ¿verdad? El indacatecol, el oloterol, todo esto también se usa, pero en América Latina al menos son estos dos el que más tenemos en salud pública. Los anticolinérgicos generalmente son también, tenemos de acción prolongada, de acción corta. El SAMA, ¿verdad? Que es bromuro de hipatropio, generalmente se usa bastante, ¿verdad? Como aerosoles, y el bromuro de oxitropio. El que más tenemos, al menos acá en Paraguay, también sé que en Brasil así, es el bromuro de hipatropio. Los de acción prolongada, el LAMA. Es bastante importante el tiotropio. Generalmente estas vienen en cápsulas aspirativas y ven lo cuán prolongados son sus acciones, 24 horas, ¿verdad? Generalmente se hace una sola vez al día. Están los demás, pero el que más se usa es el tiotropio. Acá ustedes ven estas siglas, ¿verdad? Que son medidor de dosis inhaladas. Medidor de dosis inhalada nada más es la aerocámara, ¿verdad? Y los demás es ese dispositivo donde se pone la capita y se aspira. Muchos de ustedes conocen, porque la vez pasada me habían dicho que sus familiares incluso usaban esa capsulita que se aspira, ¿verdad? Entonces, estas siglas nada más son para distinguir cómo se hace. Pero generalmente el medidor de dosis inhalada, que es la aerocámara, que es el espaciador ese de plástico, el que más se usa. Bueno, tenemos también la combinación dentro de un dispositivo que viene a ser un aerosol, una bombilla, viene combinado. ¿Para qué? Son estrategias para que mi paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento, ¿verdad? Acá vemos el fenoterol y el hipatropio, ¿verdad? Generalmente se usa por aspiración, ¿verdad? Que en cápsula, el salbutamol y el hipatropio, que es acá el salbutamol que viene a ser un SABA y el hipatropio que viene a ser un LAMA. Entonces, un SABA y un LABA, perdón, estos generalmente tienen estas asociaciones tienen buenas respuestas, porque yo le pongo un broncodilatador de corta acción y un broncodilatador de larga duración. Dentro de la combinación de los agonistas B2 de acción prolongada, también tenemos los anticolinérgicos. ¿Verdad? Los anticolinérgicos, el más que se usa es el tiotropio. Generalmente, acá en Paraguay al menos no tenemos en combinación. Generalmente tiotropio viene solo por su duración misma, ¿verdad? Porque los demás generalmente se hacen cada 12 horas, cada 8 horas. Por ejemplo, el formoterol se hace cada 12 horas. Bueno, por eso viene, al menos el que hay acá en Paraguay, viene solo. Pero generalmente este es ya para un GOL 3 a 4, ¿verdad? Es un paciente que encaja en esa clasificación, va a requerir este tipo de medicación. Las metilxantinas finalmente ya no se usan, o se usan casi nada, ya no se usan, que son las aminofilina y la teofilina. Antes se usaban bastante porque no teníamos medicaciones, o sea que el salbutamol y los agonitas beta no venían en estas presentaciones que vienen, ¿verdad? Ahora, otra combinación, por ejemplo, los corticoides, que siempre son bastante importantes en las enfermedades obstructivas. Acá vemos el formoterol y la blecometasona. Acá entre los IX, que vienen a ser los corticoides inhalatorios, vemos la beclometasona, budesonida, mometasona, el propionato de fluticasona.
La fluticasona, al menos acá en América Latina, Paraguay, Brasil y Argentina, usamos mucho la fluticasona. Generalmente combinado, porque este, por ejemplo, es un broncodilatador de larga duración junto con un X. Tiene buena respuesta los pacientes con este tratamiento. Ahora, la triple medicación. Voy siempre a evaluar el gol de mi paciente, en dónde le clasifico y si mi paciente mejora o no con la combinación tanto de betas bloqueantes de larga duración con esteroides, o algo está pasando con este paciente que no se está adheriendo al tratamiento o si está haciendo de forma errónea. Hay que tener en cuenta que un paciente con EPOC que quita media hora solamente explicándole y enseñándole cómo va a ser su medicación. Tal vez atenderle sea todo rápido, pero la parte de explicarle y enseñarle al paciente es lo que más te lleva tiempo, ¿verdad? Porque si este paciente hace bien su tratamiento, va a tener mejor respuesta, menor el número de exacerbaciones, menor hospitalización. Entonces, por eso la importancia de enseñarle a hacer bien el tratamiento. Luego, los inhibidores de la fosfodiesterasa, generalmente el roflumilast, generalmente esto en pacientes graves, en exacerbaciones graves. En los GOLD 1, 2 y 3 generalmente no se dan, solamente se dan en exacerbaciones. Los mucolíticos, ¿verdad? Que son los que van a ayudar a que este paciente expectore más, también tiene su efecto beneficioso, pero depende de la etapa que está nuestro paciente, ¿verdad? Ahí va a haber veces que le vamos a dar y vamos a ver veces que no le vamos a dar. Un poquito de los corticoides inhalatorios, como le había dicho, la fluticasona, que bastante se usa, el budesonide también bastante se usa. La fluticasona generalmente porque nosotros tenemos, acá en Paraguay al menos, el que viene ya combinado con un broncodilatador de larga duración y tiene buena respuesta. Cuando yo tengo que pensar que le tengo que iniciar un corticosteroide a este paciente, ¿verdad? Cuando yo tengo un paciente que tiene muchos síntomas, tiene varias exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones al año, y sobre todo voy a tener en cuenta el recuento de eosinófilos en la sangre. Si tiene mayor a 300 células por microlitros, tengo que agregarle ¿cómo se dice? Un corticosteroide inhalado. Le va a ser bastante beneficioso porque va a disminuir el número de exacerbaciones. La hiperrespuesta bronquial va a disminuir. ¿Cuándo yo voy a pensar en ponerle o no ponerle? Bueno, cuando yo tengo un recuento de eosinófilos entre 100 y menos de 300, ahí voy a ver si uso. Pero generalmente, casi siempre se usa, porque se ha demostrado que disminuye el número de exacerbaciones, ¿verdad? Entonces, casi siempre un paciente con EPOC, casi siempre usa todo el tiempo, pero ahí tenemos que tener en cuenta la dosis. No siempre yo voy a usar una dosis alta, siempre voy a pensar en qué etapa está este paciente. Si ya está saliendo de su exacerbación, disminuirle la cantidad de corticosteroides inhalados, porque este puede tener también complicaciones, ¿verdad? Traerse efectos adversos. Lo que más yo veo es que estos pacientes, algunos tienen candidiasis oral, ¿verdad? Porque el corticoides altera la flora de la bucal, ¿verdad? Y como el cándida es luego, ¿verdad? Hace parte de la flora, es como que disminuye un poquito o sea, que favorece el crecimiento
de las cándidas y da candidiasis, ¿verdad? Otro efecto que podría ser si tenemos un alta cantidad de corticoides, podríamos hacer neumonía, ¿verdad? Algunos pacientes podrían, pero si es corticosteroides en dosis altas, ¿verdad? Generalmente, un paciente, por ejemplo, se interna por una exacerbación. Bueno, entonces, este paciente va a llevar por lo menos por 15 días, un mes, tantas dosis de corticoides. Luego tiene que venir otra vez para que yo le evalúe cómo están sus síntomas. ¿Tenés mucho catarro? Le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo está la disnea? Le hago otra vez todas las preguntas y le voy a disminuir por lo menos un 50% sus corticosteroides inhalados, porque tengo el riesgo de hacer neumonía, ¿verdad? Y ustedes saben que en los pacientes de EPOC, la neumonía generalmente se produce por el Haemophilus influenza. Entonces, a tener en cuenta que estos pacientes pueden hacer neumonía. Los corticoides orales generalmente se usan solamente en las exacerbaciones, al igual que los corticoides endovenosos, solamente en las exacerbaciones, ¿verdad? Cuando mi paciente tiene demasiada disnea, demasiadas sibilancias, a pesar de su tratamiento de aerosoles, este paciente yo le voy a poner un glucocorticoides si es que se va a ir a la casa. Si es que se va a quedar hospitalizado, yo le pongo una endovenoso. Y evidentemente no dar mayor a 10 días. Incluso al quinto día ya bajarle la dosis, ¿verdad? Pero como les dije, tiene su ventaja, ¿verdad? Que disminuye la mortalidad también, ¿verdad? Le sacan, y en un paciente internado, los pacientes se quedan menos días internados, ¿verdad? Porque disminuye la respuesta sistémica más bien. Otro medicamento que también se usa en las exacerbaciones graves son los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Qué hacen esto? Ellos degradan el AMP cíclico, ¿verdad? Que se va a hacer en la contracción muscular de la musculatura lisa del bronquial, ¿verdad? Entonces lo que produce es que este músculo liso no se puede contraer, entonces hay una broncorelajación, ¿verdad? El roflumilast es el que tenemos, ¿verdad? Esto generalmente se usa en exacerbaciones graves, ¿verdad? Cuando generalmente no, yo al menos no llegué a ver un paciente, ¿verdad? Con este tipo de, o sea, que no llegué a necesitar este tipo de medicación con los pacientes porque generalmente mejoran bastante con la aerosolterapia e incluso con los corticoides, ¿verdad? Ya sea a nivel, ya sea endovenoso o oral, ¿verdad? Como les dije, tiene un efecto directo sobre la musculatura del bronquio y hace que tenga un efecto broncodilatador directo, ¿verdad? ¿Cuándo le voy a agregar antibiótico? Bueno, hay estudios que dicen que la acitromicina, 500 miligramos por semana, 3 veces, ¿verdad? O sea, que son los macrólidos, acitromicina, eritromicina, ¿verdad? Que se puede usar como un inmunomodulador, ¿verdad? Que hay estudios que muestran que tienen una buena respuesta, ¿verdad? Pero no le voy a iniciar a todos mis pacientes EPOC acitromicina ni eritromicina. Le voy a indicar a aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad de hacer infecciones, o sea, que esas exacerbaciones recurrentes, que tenga un GOLD de D, C o D, ¿verdad? Que es propenso a tener varias exacerbaciones al año. A esos pacientes le voy a hacer de forma profiláctica. Pero hay que tener en cuenta que estos antibióticos pueden generar resistencia, ¿verdad? Y sobre todo una alteración en el electrocardiograma que es en el QT,
y los problemas de audición que producen los macrólidos. Hay que pensar también que en los pacientes con exacerbaciones, sobre todo infecciosas, ¿verdad? Estos pacientes pueden, un paciente POC, ¿verdad? Ya sea que esté bien tratado, que está siguiendo, puede infectarse, ¿verdad? Los virus generalmente son los que mayormente están presentes, ¿verdad? Entonces, pueden ellos hacer una exacerbación infecciosa viral, bacteriana, también puede ser, y ahí siempre pensar en el hemófilos influenza, ¿verdad? Para, sobre todo, ver qué antibiótico ponerle a este paciente. Pero eso, evidentemente, vamos a ver con la clínica, vamos a ver con el laboratorio, o sea, que los marcadores inflamatorios, sobre todo, ¿verdad? Para ver si es, se va más hacia una exacerbación bacteriana o viral. ¿Cuándo vamos a necesitar oxígeno? Bueno, primero que todo, no todos los pacientes EPOC van a terminar usando, ¿verdad?, oxígeno. Depende del grado de lesión pulmonar que tenga, ¿verdad? Y ver si este paciente es o no para oxígeno domiciliario. Vamos a ver sobre todo la saturación de este paciente, ¿verdad? La saturación, el saturómetro común y corriente, vemos generalmente está entre 90, menor de 90, ¿verdad? Lo que más yo he visto fue menor de 90. Estos pacientes toleran re bien, ¿verdad?, su hipoxemia. Se le agrega oxígeno suplementario, ¿verdad?, a bajo litraje, o sea que 1 a 2 litros para que llegue por lo menos a un 92% de saturación, ¿verdad? Y se ha demostrado que estos pacientes tienen una mayor supervivencia, por lo menos usando de 12 a 16 horas por día el oxígeno. Otra forma de añadir oxígeno al tratamiento es por la ventilación, o sea que la presión se llama BNI, ¿verdad?, que es la presión positiva no invasiva. Generalmente estos pacientes son los que tienen más, más daño, son los que a pesar de estar con una oxigenoterapia, tienen otros trastornos, sobre todo la hipercapnia. La hipercapnia es sobre todo el no poder liberar el dióxido de carbono. Generalmente estos pacientes tienen mayor a 52 milímetros de mercurio, cuando el normal generalmente es hasta 45. El oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, o sea que la presión arterial, ¿verdad?, de oxígeno, ya sea es mayor a 60. Menor a 60 quiere decir que yo ya estoy en insuficiencia, ¿verdad? Y depende todo también de la edad, de la posición del paciente, pero este paciente, aparte de que va a tener otras restricciones, ¿verdad?, para respirar, tiene que respirar, tiene que irse con una presión positiva, es decir, soplándole con una fuerza extra, porque este paciente tampoco puede liberar su dióxido de carbono. Acá un poquito del manejo no farmacológico del EPOC, ¿verdad? Evidentemente que dejar de fumar es lo primero que le vamos a decir. Sobre todo vamos a estar indicando como siempre se recomienda, ¿verdad?, la vacunación de estos pacientes, ¿verdad? La antigripal, la antineumocócica, la tosferina, y ahora se añade también el COVID-19, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la antigripal y la COVID-19 se pueden aplicar en el mismo día. Estos pacientes generalmente con vacunas tienen buena respuesta, se internan menos, tienen menor número de exacerbaciones. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un paciente que viene con disnea, ¿verdad? Si un paciente viene con disnea, yo le voy a broncodilatar, ¿verdad?, con un
LABA o con un LAMA. Entonces es un beta bloqueante de larga duración o un muscarínico. Puedo broncodilatarle. ¿Ven estas flechitas verdes? Esto más bien quiere decir cómo está su eosinofilia para que yo le agregue un corticosteroide inhalatorio. Si está elevado, por lo menos mayor a 300, yo tengo que agregarle un corticosteroide. Y pensar, ¿es suficiente que le haga un broncodilatador de larga duración con un X? Generalmente responden súper bien, ¿verdad? O si no responden, hay que ver si se está adaptando o no al dispositivo con que le llega la medicación, ya sea las pastillas, las cápsulas que se trituran, o por el MDI, que es el medidor de dosis, que es la aerocámara, ¿verdad? Si el paciente está haciendo bien, ¿verdad? Y considerar si este paciente le llega la medicación como tiene que ser, ¿verdad? Porque ya tiene un broncodilatador de larga duración, un LAMA que es un antimuscarínico, o sea que ya tiene dos broncodilatadores y ya tiene un corticoides inhalatorio, ¿verdad? Entonces, tengo que evaluar la respuesta. Siempre mi marcador de tratamiento, si yo estoy acertando o si estoy yendo por buen camino, es el paciente, ¿verdad? Fijarse en todo momento sobre el paciente. Depende exclusivamente, por más que estas sean guías, ¿verdad? Guías que se estudien, ¿verdad? Generalmente son nuestros pacientes, son los que nos dictan qué hacer. Ahora vemos en la parte de las letras rojas, vemos acá, por ejemplo, un paciente que ya tiene un broncodilatador o de larga duración, que viene a ser, puede ser un LABA o un LAMA, ¿verdad? Que puede ser un beta bloqueante o un antimuscarínico. El que tiene la M es antimuscarínico. Bueno, acá nuevamente me indican las flechas verdes, si le agrego o no un broncodilatador que depende exclusivamente del nivel de eosinófilos en sangre, y veo, este paciente si mejora o no nuevamente con la triple terapia. Le pongo 2 broncodilatadores más un esteroide inhalado. Bueno, generalmente acá ya tiene que mejorar, ¿verdad? O si no, pensar en otros inmunomoduladores, ¿verdad? De hacerle, bueno, acá luego tengo que pensar si está en una exacerbación, agregarle un corticoide oral, ¿verdad? O endovenoso, ¿verdad? Por lo menos por 5 días e ir disminuyendo. Luego, acá tenemos el Lorisulas, que vamos a hacer en las exacerbaciones graves. Y la terapia generalmente que se usa como profiláctica es la acitromicina, pero también debemos considerar en las exacerbaciones graves, sobre todo en los no fumadores. Acá nada más un repaso, ¿verdad? Si yo depende exclusivamente de la espirometría de mi paciente. Si yo tengo un paciente que tiene un FEV1 de mi espirometría mayor a 70 o 70, estoy en un grupo A, ¿verdad? Y veo el número de exacerbaciones que tiene y hospitalización y le encajo. Está en el A, en el B, en el C o en el D. Y le voy agregando generalmente mi tratamiento. En el grupo A, acá me pide solamente un broncodilatador, pero fíjense que en el B ya se agrega un broncodilatador de larga duración, pero es importante ver la necesidad, si estamos necesitando o no un corticosteroides, ¿verdad? Hay pacientes que ya necesitan en el grupo A, y hay pacientes que necesitan en este grupo B. Yo, por ejemplo, lo que más hago, o creo que siempre se beneficia el paciente con corticoides a bajas dosis al menos, ¿verdad? Acá en el grupo C me pide, ¿verdad? O sea que en el grupo C generalmente son pacientes que tienen un FEV1 o sea que
entre 45 a 50, ¿verdad? Generalmente acá te pide para hacer un antimuscarínico, pero depende nuevamente de mi paciente y de los síntomas. Bueno, en el grupo D, ustedes saben que son los pacientes más graves, con obstrucción más grave, entonces le agrego un broncodilatador de larga duración, un antimuscarínico de larga duración, veo los niveles de eosinofilia y le pongo un corticoide oral. Acá, por ejemplo, dice el CAT. El CAT nada más es los síntomas que él siente el paciente. Mayor a 20 puntos, generalmente encaja en el grupo D. ¿Se recuerda en el grupo, el cuadro grande que decía si se cansa, si les cansa la escalera, si tiene síntomas diurnos y todo eso? Entonces, si un paciente bastante sintomático encaja en el D. Este MRC nada más es el índice de disnea, o sea, el score de disnea, ¿verdad? De 0 a 1, generalmente un paciente que no tiene disnea, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, mayor a 2, un paciente que va a tener por lo menos disnea a moderados esfuerzos. Y acá dice CAT. El CAT nada más es los síntomas que tiene, ¿verdad? Si es mayor a 10 puntos, generalmente encaja en el grupo C o D ya. Bueno, esto es todo con relación al EPOC. No sé si tienen alguna preguntita, no sé si fue demasiado rápida, quiero que me digan que podemos. Chicos, díganme. ¿Todo listo? ¿Tienen alguna preguntita? ¿Tienen alguna preguntita, chicos? Está bien, entonces. No sé, le voy a pasar la clase ahora. Yo saqué directamente del gol que les pasé. Le voy a pasar la clase. Cualquier cosa, pregunten. El viernes tenemos un nuevo repaso. Ustedes se fijan que estas enfermedades no son tan difíciles, sino que la forma de diagnóstico, la forma de clasificar es lo que se complica, ¿verdad? Es porque, nada más, porque se estudia demasiado para hacer un tratamiento que encaje a cada tipo de paciente y eso hace que haya varias clasificaciones y demás, ¿verdad? Pero no cambia demasiado en cuanto a la fisiopatología, no cambia, el método diagnóstico no cambia, o sea que años y años ya siguen ya, y cada 5 años sale este GOL, ¿verdad? Esta revista que dice lo más nuevo que tenemos que hacer y seguir al menos, ¿verdad? Pero, como les dije, depende de cada paciente. ¿Está bien? Chicos. Hola. Dale, gracias. Sí, Nos vemos profe. entonces. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Dale.